Dice así, ¿cuántos lo tienen, hermanos? Amén. Romanos 14, 17. Solo ese versículo, queridos hermanos. Dice la palabra de Dios así. Porque el reino de Dios no consiste, el reino de Dios no es, el reino de Dios, dice ahí, que no es comida, ni bebida, sino que, hermanos, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es ni semejante, ni consiste, ni se trata de comida o de bebida. ¿De qué se trata el reino de Dios? ¿En qué consiste el reino de Dios? Amén. ¿Está centrado en qué? En la justicia, en la paz y en gozo en el Espíritu Santo, queridos hermanos. ¿Sí, mis hermanos? El reino de Dios es justicia, es paz y gozo, pero en el Espíritu Santo, queridos hermanos. ¿Sí? Les voy a anotar esa cita acá. ¿Por qué, queridos hermanos, quiero comenzar este mensaje? Romanos 14, 17. No es comida, no es bebida, no se trata de esas cosas. Se trata de justicia, se trata de paz y se trata de gozo en el Espíritu Santo. Hermanos, Pablo está diciéndole aquí a la gente, a los hermanos, a los creyentes, le está diciendo a la iglesia, necesitas tú saber que el reino de Dios no se trata de cosas físicas, no se trata de cosas secundarias, no se trata de cosas sin importancia, de cosas aún banales, como la comida o como la bebida. ¿Por qué? Porque había una discusión en la iglesia. Hermanos estaban confrontándose y estaban divididos porque unos decían hay que comer esto y otros decían no hay que comer eso. Otros decían nosotros sí queremos beber de esto y otros decían no hay que beber de eso. Había una confrontación, hermanos. Y entonces Pablo tiene que escribirles, hermanos, y decirles, hermanos, el reino de Dios no es eso. No pongan su mirada ni en la comida ni en la bebida. ¿Dónde tiene que estar nuestra mirada? En la justicia, en la paz y gozo en el Espíritu Santo. El Señor está diciendo, eleven su mirada. No la dejen en las cosas de esta tierra. Pongan su mirada en la justicia, en la paz y en el gozo en el Espíritu Santo, queridos hermanos. ¿Por qué, hermanos, el reino de Dios es justicia, paz y gozo? Una frase con la que nosotros podemos resumir el reino de Dios, queridos hermanos, es victoria. El reino de Dios es victoria, hermanos. Y aquí se lo quiero poner. El reino de Dios, hermanos, es victoria, hermanos. El reino de Dios, hermanos, es que la luz prevalezca sobre las tinieblas. Que la luz prevalezca sobre las tinieblas. Porque esa es la obra de Cristo, hermanos. La victoria. Esa es la obra de Cristo, que la luz prevalezca sobre las tinieblas. Porque el ser humano, hermanos, estaba en tinieblas, estaba en oscuridad. Y Jesús vino a traer luz. Jesús vino a imponer, hermanos, su voluntad. Y déjenme decirles por qué pongo la palabra imponer. Porque esto es una confrontación, hermanos. Esto es una lucha. Y a veces perdemos de vista eso, hermanos. Que día a día hay una lucha, hermanos. Es una lucha espiritual. Día a día hay una confrontación espiritual. Pero el reino de Dios, hermanos,
es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es victoria. El reino de Dios es que la luz prevalezca sobre las tinieblas, hermanos. Jesús no vino y pactó con el diablo. Oye, pues ya déjalos en paz. Bájale tantito, dale chance. No, hermanos. Jesús vino, hermanos, y destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Eso lo dice Hebreos, hermanos. Hebreos 2, 14 y 15. O sea, hay una confrontación, hermanos. Jesús viene y hace valer quién es Él. Él es el Cristo. Él es el ungido, el que tiene el poder y la autoridad de Dios para rescatar, para salvar al hombre. Y Satanás, por supuesto, hermanos, Satanás nos odia y quiere destruir al ser humano. Entonces esto implicaba una confrontación, implicaba que Jesús viniera a imponer la palabra y la voluntad de Dios sobre el mundo, hermanos, sobre las tinieblas. Entonces, hermanos, ¿por qué hoy estamos distinguiendo esto? El reino de Dios, justicia, paz y gozo en el Espíritu. El reino de Dios, victoria. El reino de Dios, que la luz prevalezca sobre las tinieblas. Jesús pasó, hermanos, 40 días hablándole a sus discípulos acerca del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto nos lo dice Hechos 1:3, hermanos. "40 días pasó Jesús, una vez que resucitó, enseñándole a sus discípulos acerca del reino de Dios", hermanos. Jesús estaba preparando, hermanos, a estos discípulos que iban a ser testigos de su obra, de su muerte y resurrección, de estos testigos que iban a llevar el evangelio a todas las naciones. Pero era necesario que ellos supieran en qué consiste el reino de Dios, hermanos. Es que es justicia, es paz y es gozo, hermanos, en el Espíritu. Y quiero que ustedes me ayuden a ir, hermanos, a la carta de Santiago, hermanos, por favor. Vamos a la carta que escribió el apóstol Jacobo, que hoy conocemos como Santiago, hermanos. Y vamos, hermanos, al capítulo 4, y vamos a leer también el versículo 4. Santiago 4:4. Este es el primer texto del Nuevo Testamento, hermanos. Históricamente, esta carta fue el primer texto del Nuevo Testamento. Y esto es importante porque la carta de Santiago contiene aproximadamente unas 50 enseñanzas, hermanos. Es breve la carta, tiene 5 capítulos, pero tiene enseñanzas que eran necesarias para la iglesia en ese momento. Y vamos a ir al versículo 4:4, capítulo 4, versículo 4. ¿Cuántos lo tienen, queridos hermanos? Amén. Santiago 4:4 dice así, dice, "Oh almas adúlteras". Vean cómo está diciendo el apóstol. "Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la enemistad del mundo, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios". El apóstol está haciendo una distinción aquí. Si tú eres amigo del mundo, entonces te has hecho enemigo de Dios. Y le dice, "Oh almas adúlteras", a la iglesia, le dice, no sean adúlteros. O están con Dios o no están. Pero tienen que saber ustedes, iglesia, dice, que aquel que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Sí, mis hermanos? Veamos esto. ¿Eres amigo del mundo? Estás enemistado con Dios. Estás separado de Dios. Estás contra Dios. Si tú eres amigo del mundo, estás amando las cosas del mundo. ¿Te parecen bien las cosas del mundo? ¿Te satisfaces en las cosas del mundo? ¿Tienes complacencia en las cosas del mundo? Por eso Santiago, el apóstol Jacobo, les dice, "Oh almas adúlteras,
¿Acaso no saben esto? Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, esto implica, hermanos, un conflicto. Si tú andas como amigo del mundo, si tú estás en las cosas del mundo, hay un conflicto, porque estás entonces en enemistad con Dios. Hermanos, veamos esto. Aquellos, hermanos, que se complacen en las cosas del mundo, que practican las cosas del mundo, que están todavía sujetos a las cosas del mundo, hermanos, se están constituyendo como enemigos de Dios. Pero Dios no quiere, hermanos, que el hombre esté en enemistad con Él. La buena noticia, hermanos, el Evangelio es que Dios vino a traer paz entre Él y el hombre. Jesús vino a ser ese mediador, hermanos, que trajo paz entre Dios y el hombre. Acompáñenme, queridos hermanos, a Romanos 5. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Aquí le voy anotando las citas, queridos hermanos. Pero vamos a ver la obra de Jesús, porque Dios no quiere que el hombre esté enemistado con Él. Jesús vino a este mundo para traer la paz, para ser ese mediador, hermanos. Y eso es lo que dice, hermanos, precisamente en Romanos 5:1. Dice así la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién vino la paz? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí, hermanos? Dice que somos justificados, somos hechos justos, somos aprobados delante de Dios por poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Él es el que hizo la paz entre Dios y nosotros, hermanos. Nuestro Señor Jesús, queridos hermanos, nos dio acceso, nos dio la entrada, nos abrió la puerta, hermanos, a la gracia de Dios, para que estemos firmes en la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? El favor que no merecemos de parte de Dios. Y con eso, hermanos, que nosotros podamos estar esperanzados, hermanos, que un día estaremos en su gloria. Estar esperanzados, hermanos, en que un día nuestras almas estarán por la eternidad con el Señor. ¿Sí me entienden, queridos hermanos? Vean, vamos a recapitular un poco. Pablo les está diciendo a la iglesia: el reino de Dios no son cosas banales. El reino de Dios no son cosas terrenales. El reino de Dios no son cosas en las que tengamos que estar disputando. No es comida, no es bebida. ¿Se trata de qué? Se trata de justicia, paz y gozo en el Espíritu. Que eso hay en nuestras vidas: justicia, paz y gozo, hermanos. El reino de Dios, ¿qué es? Es victoria. Que la luz prevalezca sobre las tinieblas. Que Dios traiga su voluntad a nuestras vidas para que lo que Satanás ha hecho en nosotros sea eliminado de nuestras vidas, sea quitado de nuestra mente, sea quitado de nuestro corazón. Jesús se encargó, hermanos, de enseñarle a sus discípulos en qué consiste el reino de Dios, y lo hizo durante 40 días. Hermanos, y vean lo que dice el apóstol Jacobo en la carta de Santiago: la amistad con el mundo te hace enemigo de Dios. Pero Dios, hermanos, envió a su Hijo para que hubiera paz entre Dios y el hombre, para que estuviéramos en su gracia, en ese favor que no merecemos. Dios está interesado, hermanos, en que el hombre esté en paz con Él. Por eso, hermanos, Dios se manifestó en carne y fue a la cruz, hermanos, pagando por todo nuestro pecado y salvándonos, hermanos. Si nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, somos aprobados. Aquí se los voy a poner así: aprobados por fe. ¿En quién? En Jesús. Y esto, hermanos, como resultado, nos pone en paz con Dios.
Si nosotros ponemos nuestra fe en Jesús por la obra que Él hizo, por los méritos que Él ganó, nosotros estamos entonces en paz con Dios, hermanos. Estamos en paz con Dios. Ya no estamos enemistados, sino que ahora, hermanos, somos aprobados delante de Dios. ¿Sí va teniendo sentido la palabra, hermanos? Amén. Ahora, ¿por qué le digo esto, hermanos? ¿Por qué le digo que ahora estamos en paz con Dios por la obra de Jesús? Porque día a día, hermanos, hay una lucha espiritual. Día a día, hermanos, hay problemas, hay conflictos, hay situaciones, hermanos. Pero Dios quiere, hermanos, que sepamos que Jesús ya consumó todo en la cruz, que todo está pagado, que no hay nada por lo cual nosotros temamos, que no hay nada, hermanos, que nos separe de su amor, que no hay nada, hermanos, que Dios no vaya a hacer por nosotros. Quiero, hermanos, que me acompañen a la carta de Colosenses, hermanos. Ahí de Romanos está adelantito. Vamos a pasar las dos cartas de Corintios, luego la carta de Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses, queridos hermanos. Vamos a dar tiempo para que todos lo tengamos. Vamos a ir a Colosenses 2, capítulo 2, versículos 13 al 15, hermanos. Hermanos, vean lo que dice esta palabra. Colosenses 2, capítulo 2, versículos 13 al 15, hermanos. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Gloria a Dios. Dice así, le está hablando igual Pablo a la iglesia, hermanos, a los creyentes, a los que se han convertido al Señor. Dice, y a vosotros, refiriéndose aquí a un tiempo pasado, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, no poquitos o no algunos, todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, hermanos. Esta es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la obra de nuestro Salvador. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, en esa manera errónea de vivir, en esa manera alejada de Dios, en esa manera influenciada por Satanás, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que todo el ambiente donde nos movíamos, hermanos, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras escuelas, nuestro círculo de amigos, todo, hermanos, estaba influenciado por Satanás, de modo que nuestro estado espiritual era muerte. Muerte, hermanos. Y dice aquí esto la palabra, estábamos muertos en ese pecado, en la incircuncisión de nuestra carne, es decir, que no éramos del pueblo de Dios, no estábamos escogidos, pero Dios en su misericordia nos llamó a ser de su pueblo. Vivíamos como si no fuéramos del pueblo, pero Dios nos llamó para ser su pueblo, hermanos. Y dice entonces, hermanos, que Él nos dio vida. Estábamos muertos, pero Él nos dio vida en Cristo, hermanos. Y dice que nos perdonó todos nuestros pecados. ¿Eso qué incluye, hermanos? Lo que ya hiciste. Lo que el día de hoy pudiste vivir. Y lo que pudiste vivir mañana, hermanos. O sea, pasado, presente, futuro. La obra de Cristo es perdonarte todos tus pecados. En el pasado, en el presente y aún lo que puedas cometer en el futuro. La sangre de Cristo es suficiente, hermanos, para pagar por ese pecado. Está cubierto, hermanos. Está resuelto. Y dice ahí que eso que hizo Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea, por la manera en que nosotros estábamos viviendo, hermanos, había una condenación. Y era algo oficial. Pablo está diciendo aquí un acta. Las actas son documentos oficiales, hermanos, de la autoridad
que determina una situación. Y entonces para nosotros, hermanos, ¿qué era esa acta? Era la condenación a la que íbamos, la destrucción en la que estábamos encaminados por estar lejos de Dios. Pero ¿qué hace Jesús? La quita del medio, hermanos. La clava en la cruz. Porque Él, hermanos, al pagar con su sangre preciosa por cada uno de nosotros, hermanos, nos libró de esa condenación. Y eliminó, hermanos, lo que pudiera estorbar a esa paz entre Dios y nosotros. Él hizo la paz. Y aún, hermanos, dice que despojó a los principados y a las potestades. ¿Qué es eso? Son espíritus, hermanos. Son enemigos espirituales del ser humano. Dice que los despojó, o sea, los venció. Los exhibió también, públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa es la obra de Jesús, hermanos. Jesús ha consumado todo, Juan 19:30. Y entonces, hermanos, ¿qué tenemos que pensar? Que no hay nada, hermanos, que nos pueda separar del amor de Dios. Que no hay nada, hermanos, que pueda ser tan difícil que el Evangelio no lo pueda resolver. Que no hay nada, no hay ningún pecado, hermanos, que la gracia de Dios, que la misericordia de Dios no puedan lavar, hermano. No hay nada, hermanos. Por eso es victoria, hermanos. Por eso es que la luz prevalezca sobre las tinieblas. Por eso es un estado, hermanos, espiritual donde hay justicia, hay paz y hay gozo, hermanos. ¿A qué se refiere cuando dice justicia? Bueno, todos nosotros éramos culpables de nuestro pecado. Cada quien era culpable de su pecado. Pero Jesús tomó nuestro lugar para pagar por ese pecado. Ahí está satisfecha la justicia de Dios. Hay alguien que tiene que pagar. De verdad, Dios es un juez justo. Dios no es un juez que se puede corromper. Dios no se hace de la vista gorda y deja pasar algunas cosas. No, hermanos. Dios es un juez que actúa conforme a derecho. A Él no lo puedes corromper, a Él no lo puedes engañar, a Él no lo puedes burlar. El pecado tiene que ser pagado. Dios no va a tomar por inocente a alguien que es culpable. Pero hermanos, todos nosotros éramos culpables y entonces estábamos condenados. Pero cuando Jesús viene, hermanos, Jesús toma nuestro lugar. Él es el que se hace culpable por cada uno de nosotros. Él es el que recibe el pago de ese pecado tan grande. Ahí está la justicia de Dios. Tú fuiste y yo también fui librado de la condenación, porque Jesús recibió lo que te tocaba pagar a ti. Ahí está la justicia de Dios. Él pagó por el pecado. Paz. Cuando les digo la palabra paz, ¿qué piensan, hermanos? ¿Qué se imaginan cuando decimos palabra paz? ¿Qué significa la paz? Bueno, algunos dicen que no haya conflicto. Bueno, la paz es más que la ausencia de conflicto, hermanos. La paz, hermanos, es la relación correcta entre Dios y el hombre. Estás bien con Dios. Tienes descanso porque estás bien con Dios. No hay nada que te acuse delante de Dios. No hay nada que le debas a Dios porque Cristo ya hizo la paz. La paz es que tú estés, hermanos, en la relación correcta con Dios. No hay nada que te acuse. No hay nada que te persiga. No hay nada que te acose. Porque Cristo ya lo consumó todo en la cruz, hermanos. Estás bien con Dios. Estás, hermano, en el lugar para el que fuiste creado. Estar en la presencia de Dios, hermanos. Esa es la paz, hermanos. Esa es la paz. Y le quiero dar aquí algunas citas, hermanos, sobre la paz. ¿Qué es lo que quiere el Señor, hermanos? Que nosotros experimentemos día a día. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Sí? Voy a procurar no tardarme, hermanos. Deseo, hermanos, que pongamos toda nuestra atención. Vean, hermanos, lo que dice la palabra, hermanos. En Filipenses, ahí donde estamos, denle vueltita hacia atrás. Antes de Colosenses está Filipenses. Vamos al capítulo 4, hermanos, ahí de Filipenses.
Y vamos a leer los versículos 6 y 7. Amén. Dice la palabra de Dios. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, hermanos. Vean cómo el apóstol le dice a la iglesia, no se afanen. Hay un montón de cosas en la vida, pero no se afanen. Más bien, traigan todas esas peticiones delante de Dios. Que Dios sepa sus peticiones. Háganlo en oración. Háganlo en ruego, con acción de gracias, hermanos. Todos en la vida tenemos afanes, pero dice la palabra, no te afanes, mejor ora a Dios. Llévale esas cosas que te preocupan a Dios. Llévale eso que te está preocupando, que te está invadiendo, que te está angustiando. Llévaselo a Dios. Que Él conozca, hermano, a través de tus oraciones, a través de tu ruego, a través de darle gracias, hermanos, todas esas necesidades, todas esas cosas que te están inquietando. Y entonces, hermanos, Dios va a actuar. Dice ahí, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, que eso que te está agobiando, Dios va a traer paz sobre tu corazón, sobre tu mente, para que estés tranquilo, porque estás en paz con Dios, porque estás en la relación correcta, porque estás en el lugar para el que fuiste creado, la presencia de Dios. Entonces estás bien con Dios. Cristo ya lo ganó por ti. Entonces, que no haya nada que perturbe esa paz. Que no haya nada, hermanos, que te saque de esa relación con Dios. Que no haya nada que en tu mente o en tu corazón esté moviendo y te esté perturbando. Sino que Dios va a traer paz, hermanos. Dios va a poner tu corazón y tu mente, tus pensamientos, en un estado de tranquilidad. Porque estás en Cristo Jesús, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén, hermanos. ¿Qué más nos dice la palabra acerca de la paz, hermanos? Vamos al profeta Isaías, hermanos. Está en el Antiguo Testamento, hermanos. Amén. Vamos a ir al capítulo, hermanos, capítulo 26 del profeta Isaías. Y vamos a leer, hermanos, el versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Vean cómo está la promesa del Señor, hermanos. Dice que el Señor va a guardar en completa paz a aquellos que están pensando en Él, aquellos que se están acordando de Él, aquellos que lo están buscando con su mente. ¿Por qué? Porque en ti han confiado. Sí, hermanos. Y aún vean el versículo 4. Leamos el versículo 4 también, hermanos. ¿Cómo dice? Confiad en Jehová o confiad en el Señor, dependiendo la versión de la Biblia que tenga usted. Pero dice ahí, confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Qué significa eso, hermanos? Que tú, si confías en el Señor para ti, hermano, es como una fortaleza que te guarda para siempre. ¿Cómo está diciendo la palabra? Confía en el Señor, piensa en Él y Dios te va a guardar en completa paz. Si tu mente, queridos hermanos, continuamente durante el día, en medio de tu trabajo, en medio de tus quehaceres, en medio de tus actividades, a pesar de las circunstancias, tú estás pensando en el Señor, Dios va a traer paz, hermano. Dios va a traer paz sobre ti, te va a guardar en completa paz. Tú puedes confiar en Él porque Él es como una fortaleza, hermanos, inquebrantable.
en la que tú puedes esconderte, refugiarte y estar seguro, estar confiado, estar tranquilo, hermanos. Amén, hermanos. Ahora, hermanos, vean lo que dice el mismo Señor Jesús. Quiero que vayamos, hermanos, al Evangelio de Juan, hermanos. Juan 14, 27 dice algo tremendo, hermanos. Vean lo que les dice el Señor Jesús a sus discípulos. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hay una distinción, hermanos. Hay una paz que el mundo dice tener, pero hay una paz que proviene de nuestro Señor Jesús. Y es la paz, hermanos, en la que nosotros podemos, hermanos, tener un corazón sin miedo. En la paz de Dios nuestro corazón no tiene miedo. En la paz que proviene de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, verdaderamente podemos estar tranquilos. No hay algo que turbe nuestro corazón. No hay algo que lo sacuda. No hay algo, hermanos, que lo esté ahí acosando, desenfocando, distrayendo. No hay nada, hermanos, que en la paz de Dios, hermano, te haga tener miedo. En la paz del mundo, hermanos, es una paz temporal, es una paz superficial, es una paz que tiene que tener ciertas condiciones para que tú digas, tengo paz. Pero en la paz que viene de nuestro Señor Jesús, dice, hermanos, que es diferente a esa paz del mundo. Dice, hermanos, que en esa paz nuestro corazón no es turbado y no hay miedo ahí, hermanos. Tome eso, hermanos. Que esa palabra, hermanos, sea algo a lo que nos aferremos. En la paz que Dios nos da, no hay turbación y no hay miedo, hermanos. Amén. Avance tantito, hermanos. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, hermanos. En el capítulo 16, el versículo 33, queridos hermanos. Dice, estas cosas os he hablado, sigue hablando el Señor Jesús a sus discípulos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Sí? Jesús le dice a los discípulos, en mí puedes tener paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Hace sentido la palabra, hermanos? El reino de Dios es victoria. Jesús ha vencido al mundo. El reino de Dios es que la luz prevalezca sobre las tinieblas. Jesús ha vencido al mundo. Entonces, en Él puedes tener paz. Ya vimos que su justicia fue que Él pagó por ti, pero en Él puedes tener paz, porque Él ya venció al mundo, porque su luz prevalece sobre las tinieblas. Entonces le leo otra vez el versículo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En Jesús podemos tener paz. En el mundo puede que tengamos aflicción, hermanos, pero confiemos. Dice Jesús, yo he vencido al mundo. Confíe en mí, yo vencí al mundo. Yo vencí al mundo. Está en pretérito, está en pasado, o sea, yo he vencido. O sea, ya es algo que se consumó, hermanos. Ya es algo hecho. Yo he vencido al mundo. O sea, Jesús no está diciendo, yo me voy a enfrentar y a ver si los venzo o a ver si cómo nos va. No, Jesús está diciendo, confía, porque yo ya vencí al mundo. Es algo que ya está hecho, hermanos. Es una obra consumada. Jesús nos dijo, yo ya vencí al mundo. El reino de Dios es justicia, es paz y es gozo, porque Jesús ya venció al mundo, hermanos. Podemos tener paz en Él, hermanos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén, hermanos. ¿Sí? Bien, hermanos. Y vean esto, queridos hermanos. Vamos a ir cerrando, vamos a avanzar a unas citas, hermanos. Vayamos otra vez, hermanos,
a la carta a los romanos. Vamos a ver algunas cosas en las cartas, hermanos. ¿Por qué es importante esto? Porque Dios le está hablando a las iglesias. Las cartas es cómo Dios le explica a los creyentes la obra de Cristo. Las cartas, hermanos, nos aclaran lo que Jesús ya hizo. Y vean lo que dice la carta de Romanos. Volvamos a la carta de Romanos, hermanos. Discúlpeme hoy que le traje en varias citas, hermanos. Pero es importante que nosotros podamos revisar esto. Romanos capítulo 15, hermanos. Versículo 13. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, o sea, por medio de la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Sí, hermanos, nuestro Dios, que es Dios de toda esperanza, nuestro Dios en el que podemos confiar porque su palabra es fiel, nos llena, hermanos, de todo gozo y paz por medio de la fe, hermanos, en el creer, dice aquí. ¿Para qué Dios nos quiere llenar de gozo y de paz? Para que nosotros tengamos esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es Dios, hermanos, está trabajando, hermanos, en nuestras vidas. Está renovando nuestro pensamiento, está renovando nuestro corazón. Dios quiere, hermanos, que tú tengas paz y que tengas gozo a través de la fe, a través de creer lo que Jesús ya hizo. Y entonces, hermanos, su Espíritu Santo va a estar removiendo en ti las cosas que no funcionan para desecharlas. Va a estar cavando, va a estar extrayendo, va a estar moviendo muchas cosas para sacar de ti lo que no funciona y quitarlo, hermano. La obra del Espíritu Santo es renovarte, hacerte nuevo, que tú tengas otra manera de pensar, que tengas otra manera de ver las cosas, que tengas otra manera de sentir, que tengas otra manera de actuar, hermano, conforme a la voluntad de Dios. Pero Dios quiere que en ese proceso tú tengas gozo y tú tengas paz. Mientras Dios está quitando lo que no sirve en ti, en tu corazón, en tu mente, que tú tengas esperanza en que Él está trabajando. Y esta obra, hermanos, es para que la disfrutes, es para que haya gozo, es para que haya paz, hermanos. Vean en el siguiente capítulo, hermanos, el capítulo 16 de Romanos, el versículo 20, hermanos. ¿Cómo dice la palabra? Y el Dios de paz, otra vez nos dice que Dios es un Dios de paz, hermanos. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Nos da esperanza, hermanos, en que Dios le va a poner fin a ese enemigo. Nos da esperanza de que Dios, hermanos, es el que tiene control de las cosas. Y entonces su gracia, hermanos, es con nosotros. Dios quiere que experimentemos paz, hermanos. Dios quiere que verdaderamente, día con día, digamos, Señor, te entrego mi día, te entrego esto que tú me permites hoy vivir, permíteme experimentar paz. Y que la obra del Señor en nosotros sea cierta. Y entonces tú puedas ver que Dios es fiel. Y que aquello que te puede preocupar, tráelo en oración. Y Él entonces va a guardarte, va a ponerte tranquilidad, va a ponerte reposo, paz. Porque Jesús ya consumó todo en la cruz, justicia. ¿Y ahora de qué se trata el gozo, hermanos? De que puedas disfrutar, hermanos, el Evangelio. De que puedas decir, Jesús ya lo consumó todo. Ahora me ha dado una vida diferente. Lo que Él ganó para mí, lo puedo disfrutar. Hermanos, previo a que Jesús fuera arrestado, Jesús le dijo a sus discípulos, en un poquito de tiempo ya no me van a ver, pero después me van a volver a ver. ¿Sí? ¿A qué se refería eso? Que Él iba a ir a la cruz, Él iba a morir,
Iba a ser sepultado. Iba a estar muerto 3 días, hermano. Al tercer día iba a resucitar, hermanos. Y los discípulos lo iban a volver a ver. Y el gozo de volverlo a ver, hermanos, el gozo de estar con Él, el gozo de encontrarse otra vez, hermanos, era, hermanos, la esperanza que tenían los discípulos. De hecho, hermanos, Lucas capítulo 24 dice que había unos discípulos que se iban camino a Emaús, una aldea que estaba cerca de Jerusalén, pero iban tristes, porque ellos pensaron que Jesús ya no iba a volver, hermanos. Pensaron que Jesús se iba a quedar en la tumba. Dice ahí que ellos pensaban que Él era el Redentor. Ellos pensaban que Él iba a hacer las cosas. Pero estaban tristes, hermanos, porque ya habían pasado 3 días de que Jesús había muerto, de que Jesús había sido crucificado. Pero fue Jesús el que los encontró a ellos y les comenzó a hablar. Y les dijo, esto yo ya se los había dicho. Era necesario que el Cristo padeciera, pero al tercer día resucitara. Y entonces les dio entendimiento para comprender todas las Escrituras, para que ellos supieran que todo ya estaba dicho, hermanos. Que Él tenía que morir para pagar por nuestro pecado, pero que tenía que resucitar también. Y entonces comprendieron que Él era el Cristo. Hermanos, ¿cuál es el gozo? Que nosotros estemos con nuestro Señor Jesús. Para finalizar, mis hermanos, quiero que ustedes vean lo que dice el Evangelio de Mateo, Mateo 28:20. Está hablando Jesús antes de ascender al cielo. Y dice la palabra que Él los comisionó para que fueran y predicaran, hermanos. Para que ellos fueran e hicieran discípulos en todas las naciones. Para que ellos fueran y llevaran esta noticia de salvación, hermanos, a las personas. Y este versículo dice, ¿cómo, hermano? Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero lo importante viene aquí, hermanos. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, hermanos, Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro gozo está en estar con Él, hermanos. Nuestro gozo radica, se ubica en que nosotros podemos disfrutar de Jesús, quien ya resolvió el problema espiritual. Jesús, quien es nuestro Salvador. Jesús, que es nuestro ayudador. Jesús, que es nuestro abogado. Jesús, que intercede por nosotros. Jesús, que nos guarda, hermanos. Nuestro gozo está, hermanos, en que podamos disfrutar de Él. En que día a día, hermanos, nosotros podamos recurrir en nuestra mente, en nuestro corazón, a la obra que Él ya hizo. Jesús ya consumó todo. Jesús ya hizo esta obra de salvación. ¿Cuál es nuestro gozo entonces? Que podemos disfrutar de su presencia en una nueva relación, en el lugar correcto. Jesús ya trajo paz, hermanos, a nuestras vidas. Jesús, hermanos, estando con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermanos, es la promesa de Emmanuel. Dios con nosotros, hermanos. Entonces le voy a dejar aquí, hermanos, las citas que vimos. Romanos 15:13 y 16:20. Y el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20, hermanos. El reino de Dios es justicia, es paz y es gozo, hermanos. No es algo terrenal, no es algo efímero, pasajero, no es algo banal. El reino de Dios, hermanos, es victoria, es que la luz prevalezca sobre las tinieblas, es que tú estás en la relación correcta con Dios y es que puedes disfrutar de Jesús, hermanos. Ese es el reino de Dios. Vamos a orar, hermanos.
Que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas. Que el reino de Dios se haga visible en nuestras vidas, se haga palpable. Algo que tú puedes disfrutar y comprobar todos los días. Vamos a orar entonces, hermanos. Amado Señor, en esta hora, Padre amado, queremos dejar todo atrás, Señor, y extendernos a tu voluntad. Queremos comprender tu palabra, Señor, y queremos entender, Señor, que tú has traído tu reino para que sea establecido en nuestras vidas. Has traído tu reino que no consiste en comida o en bebida o en cosas materiales. Has traído tu reino que es la victoria que Jesús ha ganado en la cruz por nosotros. Has traído tu reino, que es paz, la relación correcta entre tú y nosotros, porque nos creaste para estar contigo, que nada estorbe en esta relación. Esa es la paz que tú quieres para el hombre, para el ser humano. Y el gozo, Señor, que podamos disfrutar de tu presencia, que podamos disfrutar de esa promesa de Emmanuel, Dios con nosotros. Que día a día, Señor, podamos ver esto en nosotros, que día a día podamos experimentarlo, que podamos comprobar que esta palabra es cierta, Señor. Tu reino, Señor, se establezca en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en nuestras amistades. Que el reino de Dios se establezca en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, para que nosotros podamos comprobar tu voluntad. Que el reino de Dios, Señor, sea la victoria, Señor, que nosotros, Señor, gocemos. Que tú has puesto un poder espiritual, Señor, para que la luz prevalezca sobre las tinieblas, que sea revertida toda obra de Satanás, toda mentira, todo engaño, Señor, sea quitado. Ayúdanos, Señor, a que eso que se grabó en nuestra mente, a eso que se grabó en nuestro corazón, Señor, sea deshecho por el poder de tu Espíritu, Señor. Que traiga a nosotros renovación, que traiga a nosotros un nuevo corazón, una nueva mentalidad, Padre, centrada en Cristo, en lo que Él ya ganó en esa cruz, Señor, derramando su sangre por cada uno de nosotros, llevándonos a salvación, quitando el pecado de en medio, librándonos de toda condenación. Padre, acercándonos a ti, Señor, por medio de su sangre, por medio de esa ofrenda que Él hizo de su cuerpo. Señor, permítenos experimentar el reino de Dios en nuestras vidas. Padre, que permita, Señor, que cada uno de nosotros crea en tu palabra, que se cumpla tu palabra en nuestras vidas, Señor. Tu voluntad, Señor, por encima de las circunstancias, que se establezca en nuestras vidas. Tu paz, tu justicia, tu gozo, Señor, que sean evidentes, Señor. Aún en contra de lo que el mundo diga, Señor, que nosotros podamos poner nuestra mirada, nuestra confianza en tu obra, Señor. Tú has comenzado esa buena obra, tú la terminarás. Tú eres fiel para cumplirla, Señor. Permítenos verlo, permítenos, Señor, sentirlo, permítenos, Señor, compartirlo, Señor. Que el reino de Dios esté en nuestras vidas, Padre. Que el reino de Dios, Señor, sea evidente. Ayúdanos, Señor. Lo oramos, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén.